verdad que para mí es una experiencia muy nueva estar enfrente de tanta gente dedicada a Dios, a la obra del Señor. Es la primera vez que yo hablo enfrente de pastores. Y la verdad que no sabía cómo comenzar esta charla hasta que gracias al pastor Rolando mencionó que como cristianos lo que mejor podemos hacer es hablar de nosotros, de nuestra historia. Y yo quiero empezar esta tarde contándoles y dando testimonio de mi historia personal. Como mencionó Raúl, Dios me ha bendecido grandemente toda mi vida. Me dio la oportunidad de estudiar, me dio la oportunidad de crecer, me dio la oportunidad de viajar, de enseñar. Y en todo este vaivén de mi vida tenía un pequeño espacio para Dios, hasta que a mis 40 años Dios tocó mi vida de una manera muy simple, tan simple como que saliendo de un bar, de tomar muchas copas, me senté en mi auto y le dije al Dios, a quien no conocía, no quiero más. Señor, no sé qué se hace, pero quiero encontrarte. Y ese capítulo terminó ahí, me fui a mi casa y a los pocos días desempolvé, literalmente, desempolvé una Biblia que me había traído un cuñado mío de Estados Unidos y comencé a leerla desde donde dice índice. Y comencé con el Génesis y no sabía absolutamente nada. Solo temprano en la mañana comencé a estudiar la Biblia y, para hacer breve la historia, fui conociendo al Señor y en pocos días, de la manera más maravillosa del mundo, mi esposa Lisette empezó a hacer lo mismo, leer la palabra de Dios, y ambos conocimos a Dios sin iglesia, sin pastor, por la palabra de Dios sola. Durante mucho tiempo, pasó un año posiblemente, nosotros nunca habíamos asistido a una iglesia. Es más, teníamos temor de ir a una iglesia, lo confieso así. Y Dios nos llamó y nos movió a vivir a Estados Unidos, donde encontramos un pastor con su esposa, con el cual comenzamos a conocer al Señor. Nos fue guiando poco a poco. Su nombre se llama Lawrence Otárola y Cinia Otárola. La bendición de Dios no se dejó esperar y pronto ese pastor se convirtió en padre del que ahora es mi yerno, esposo de mi hija. Y el vaivén del trabajo y del destino y la salud de mis padres me trajeron de vuelta a Santa Cruz, y junto con el pastor Lawrence comenzamos una pequeña comunidad de fe acá. Sin conocer, sin saber nada, comenzamos a discipular a personas. Ya lo habíamos empezado en Estados Unidos con mi esposa, y en mi casa se convirtió en lugar donde acudía mucha gente y enseñábamos la palabra del Señor a través de un librito que se llamaba La otra cara de Jesús, que era una manera nueva para nosotros de enseñar la palabra de Dios. Era con un lenguaje muy secular, donde no hablábamos de las palabras cliché que asustaban especialmente a los católicos. Y así fue de que volví acá a Santa Cruz, y el pasar del tiempo
me volvió a meter en el mundo, profundamente en el mundo, atrapado totalmente por el mundo. Poco a poco el enemigo hizo presa de mi vida, de mi casa, de mi familia, al extremo de estar a punto de perderlo todo. Todo, mi esposa, mi familia, hasta que ocurrió algo muy importante. Estando yo solo acá, mi esposa se quedó, fuimos al nacimiento de mi nieto, de mi primer nieto, y llegamos a un extremo con mi esposa que no podíamos ni siquiera cruzar palabra. Me vine yo, estuve 3 meses solo, totalmente consumido en alcohol y drogas, hasta que fui a visitarlo a Raúl, a quien conocía, y él me confrontó. Y es la primera vez, después de 20 años, que yo abiertamente confesé mis pecados de manera total y me derramé ante Raúl, quien me escuchó, me atendió, me cobijó y fue mi instrumento para volver a un encuentro, a una intimidad profunda con Dios. El instrumento, Raúl, y el estudio 70 días de altar de oración e intimidad con Dios. Después de 20 años, casi 18 años de conocer al Señor, por primera vez tuve un encuentro cercano, íntimo, profundo, espiritual, sobrenatural con el Señor. Había conocido mucho de Él, había conocido mucho de la palabra, había enseñado la palabra, y en su bondad el Señor, aún en mi pecado, me permitió llevar a personas a los pies de Cristo. Es sobrenatural, no lo entiendo, no lo entiendo. Y es así que ahora, queridos amigos, yo les puedo decir de que todos, hablábamos con mi esposa anoche y hacíamos un resumen, que todos los aspectos, cuando digo todos, es todos, los aspectos de mi vida han sido restaurados, edificados, reconstruidos, salvados, redimidos, absolutamente. Y aquí me encuentro ante ustedes. En realidad, este estudio es la excusa para decir mi historia, porque estoy seguro que las historias personales, como dijo el pastor Raúl, mueven mucho más y motivan mucho más. Y yo quería compartir antes de empezar. ¿Qué vamos a ver en este tema? Brevemente, la importancia de la obra del Señor. Es una obra espiritual que requiere de espiritualidad. La importancia de delegar, la importancia de empoderar, el modelo de delegación de Dios a lo largo del tiempo y el modelo de Jesús. Para mí es absolutamente importante hablarles de que ustedes como pastores que están a cargo de muchas personas, es una obra infinitamente importante y grande. No nos olvidemos de que estamos aquí en este momento solamente con un motivo. Pueden ser cumbres de liderazgo o de cualquier cosa, pero lo más importante es que todos estamos metidos en una obra, en la obra del Señor, que es lo más importante. Y por habernos decidido enrolarnos en las filas del ejército de Dios, nos hacemos más vulnerables al enemigo. Y es por eso que el enemigo busca el anzuelo preciso
para pescar a cada uno de nosotros. Estemos donde estemos, estamos siendo asediados por el enemigo que busca el anzuelo y la carnada perfecta para atraernos, porque nosotros le estamos haciendo daño. El enemigo discrimina el tipo de anzuelo y qué tipo de anzuelo utiliza para cada uno. Conoce muy bien las aguas y qué peces pican en esas aguas. También usa redes con los que nos puede atrapar a muchos de una vez. Una de esas redes es la de generar desorden, desorganización, caos y microgestión del líder. ¿Ustedes no creen que el enemigo anda viendo cómo desorganizar las obras de la gente en sus lugares donde ustedes enseñan, donde ustedes tienen, donde ustedes pastorean? Él está metido en cada detalle para crear caos, desorden y que la obra de Dios no prospere. Basado en esa ensalada de pecados espirituales que afloran al hacer el trabajo de Dios por el asedio del enemigo, seguramente deben cundir la soberbia, y por lo menos lo que quiero decir acá es que todo esto es mi ensalada de pecados. Soberbia, vanagloria, egocentrismo, egolatría, autosuficiente, rebeldía, individualismo y total ceguera espiritual. En ese ambiente que nosotros nos movemos, tenemos que hacer la obra del Señor. Y hoy día les quiero hablar de algo muy específico: cómo organizarnos y cómo delegar. En mi vida profesional, eso es lo que he hecho siempre. Yo soy consultor de empresas y las empresas me llaman cuando están enfermas. Y yo voy y hago un diagnóstico y les digo qué hacer, cómo curar sus empresas. Y lo principal, el problema que más recurrentemente encuentro es falta de organización y falta de efectiva delegación y empoderamiento. La delegación está basado en este principio básico de dirección que dice: ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Y qué hacemos nosotros? Estas tres preguntas, si fueran preguntadas más a menudo por los directores de empresas, y en este caso por pastores, seguramente nuestro trabajo sería mucho más efectivo. Perdón. Aquí he puesto esta frase que a lo largo de hacer este trabajo se me vino y dice: delegar es muy difícil, empoderar imprescindible. Lo interesante de este caso es que de poco sirve delegar si no empoderamos conjuntamente. Delegar sin empoderamiento es una manera irresponsable de delegar. No delegar es peligroso, no empoderar es fatal para las obras, para cualquier emprendimiento y especialmente para la obra del Señor. La primera gran decisión de un líder es formar su equipo de trabajo. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos al frente de la gestión humana, es ver con quién cuento, quién van a ser mis colaboradores, formar mi equipo. Para esto, el pastor, en este caso, debe hacer un ejercicio profundo, espiritual, de pedir que por revelación nos muestre a nuestros potenciales colaboradores. Esto no es un concurso
o no deberíamos escogerlos por currículums, sino pedir a Dios y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable y nos diga el currículum que estamos buscando. Ese es el primer paso. Debemos conocer muy bien qué delegamos y a quién lo delegamos. Debemos reconocer las fortalezas y debilidades que hay en cada uno de nuestros delegados. Debemos seleccionar y agruparlos por algún tipo de afinidad o talento que tengan. Y muy importante, y ya lo vamos a ver cuando lo analicemos a la luz de las Escrituras, el líder debe acompañar por un tiempo, observar y corregir. Veamos qué dicen las Escrituras acerca de estos conceptos. Recordemos la gran tarea que tenía Moisés de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y ocurre que tan pronto como dejan su lugar de cautiverio, Moisés es constantemente asediado por los airados reclamos de su pueblo que le decían: ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y venimos acá a sufrir? Y entonces Dios instruye a Moisés directamente, dice: pasa por delante del pueblo y hazte acompañar con algunos ancianos de Israel, como el principal resumen de este concepto. Pasa por la casa de Israel y hazte acompañar. El tema es de que, como decía el pastor Raúl, no podemos ser todólogos. Tenemos que hacernos acompañar con gente de Israel, con gente de nuestro pueblo, con la cual vamos a trabajar. Fíjense lo que dice acá: Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo del brazo para que se sentara en ella. Luego, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro de otro, de tal manera que los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Josué derrotó al ejército amalecito a filo de espada. Moisés tuvo que necesitar ayuda hasta para levantar los brazos. Y eso significa que nosotros, que queremos, que estamos al mando o enfrente de una congregación, necesitamos quien nos levante los brazos. Ni siquiera eso podemos hacer solos. Ni siquiera eso podemos hacer solos. Menos aún seguir en nuestro trabajo. Aquí tenemos cómo Dios usa a Yetro para enseñar a Moisés el valor de la delegación. Le hace ver que el trabajo es mucho y que necesita delegar. Le recuerda que debe delegar y le recuerda que Dios está con él en todo momento, y le dice, le indica o le recuerda que someta todos los asuntos que tiene que tratar a Dios. Le da las pautas de delegación cuando le dice: escoge tú entre todo el pueblo a personas que lo iban a acompañar. Otro ejemplo que tenemos del Antiguo Testamento es Nehemías. Y brevemente, para acortar el tiempo, todos conocemos que Nehemías reconstruyó las puertas de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo primero? ¿Qué fue lo que hizo? Reconocer su pecado de él y de su pueblo. Confesó sinceramente, se arrepintió, le recuerda a Dios sus promesas, convence al rey de dejarlo ir a hacer el trabajo, y reconoce que fue Dios el que obró en el corazón del rey.
hace un estimado del trabajo necesario, recluta, tiene una visión en mente, hace el trabajo del trabajo de todos, porque dice estamos, edificamos, no dice están o edifican, estamos, edificamos, Él se hace parte del trabajo. Les da ánimo, versículo 18, vence la oposición, 19 y 20, agrupa a sus colaboradores, 3, 1 y 2, hicieron suya la misión del capítulo 3, vuelve a orar ante las dificultades, lucha contra los detractores, reorganiza, reenfoca y retoma, hace lo que llamamos 17 y 18 multitasking, hace de todo, toma medidas de remediación y enfoca su misión. Aquí vemos Nehemías, fui enseñado de que Nehemías se lo puede tratar como un caso muy específico de planificación estratégica, término utilizado en el mundo de los negocios. Y vemos también aquí que Nehemías utiliza la delegación como instrumento para seguir en la obra del Señor. No debería sorprendernos, pero nos sorprende saber que Jesucristo fue el modelo perfecto de delegado y empoderado. Y es probable que la misma Biblia haya sido el concepto más claro de lo que es empoderar. Tenemos la delegación, es parte inherente a nuestra fe. ¿Se han dado cuenta que si no hubiera el concepto de delegación, la expansión del pueblo de Dios haya sido imposible? O sea que el principio básico de llevar la palabra de Dios a todos los rincones fue el concepto de delegación. Él mismo nos los instruyó y ya vamos a ver cómo. Jesucristo, ¿qué hizo? Reclutó, escogió, indujo, entrenó, capacitó, probó, reprobó, determinó cursos a seguir, definió la misión, definió la visión, definió los objetivos, les hizo seguimiento, los reencaminó, los aleccionó y los perdonó. Jesucristo inmediatamente que escoge a sus delegados, discípulos, los empodera. Ejemplos de autoridad, de autoridad delegada por Jesucristo. A los 12, a los 70 y a todos los que creen. He puesto este versículo acá que trata acerca de las viudas. ¿Qué ocurrió cuando la iglesia primitiva estaba comenzando, a los primeros días? ¿Qué ocurrió? Que venía gente de muchos lados, ¿cierto? Y resulta que los discípulos comenzaron a atender a las viudas. Y vamos a leer el texto que dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Qué interesante, que dejan de hacer una costumbre, la cual estaba muy bien vista, cuidar de las viudas, pero descuidan su principal función, llevar la palabra. Y ahí mismo reconsideran el escenario y dicen: no, vamos a delegar nuestro trabajo a otras personas y nosotros nos vamos a dedicar a lo que nosotros hemos venido. Me encanta este relato porque demuestra cómo supieron reconocer la importancia entre lo importante y lo urgente. Y para ellos lo urgente era llevar la palabra de Dios a todos los que habían venido. Las primeras labores de Jesucristo: escoger a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, 2 parejas de hermanos. Es interesante que los va y los encuentra en Capernaum, donde los encuentra pescando. Y les habla
les habla en un lenguaje que era muy fácil de entender para ellos. Es decir, básicamente les habló y les dijo directamente: ustedes son pescadores, síganme, vamos a pescar hombres. Es decir que la importancia de un líder, saber el entorno, conocer a las personas, qué es lo que hacen, cuáles son sus talentos y sobre todo hablarles en el idioma que les era común. Jesucristo tenía un objetivo en mente: el reclutamiento y posterior entrenamiento de sus discípulos, totalmente estratégico y muy bien diseñado para cumplir su misión. Su equipo de trabajo fue multidisciplinario. Escogió de diferentes antecedentes, de diferentes actividades y caracteres de sus delegados. Notamos que Jesús intencionalmente utiliza un lenguaje fácil, de fácil comprensión. Esta es una característica del buen líder: hablar en un lenguaje que sea comprensible a sus delegados. También les hace muy precisa y muy sucinta su descripción del puesto. Vamos a pescar hombres, punto. Ya sabían de qué se trataba el trabajo. Brevemente vemos el Sermón del Monte como un ejemplo de un taller de desarrollo personal. Y no me quiero detener mucho en esto, ustedes lo conocen, ustedes lo han estudiado, y solamente quiero recordarles qué fue lo que hizo Jesucristo. Es un tratado, un liderazgo, un compendio de liderazgo. Les recuerda a sus discípulos y al pueblo qué quiere decir arrepentíos, que es el paso más importante para la salvación. Empieza con eso, que es arrepentíos, dándole claramente las características de lo que significa el camino de la vida justa para los que pretenden seguirlo. Les hace notar la importancia de ser sal y luz. Les enseña los preceptos y la práctica de la vida del reino. Qué interesante, hay un error ahí, qué interesante que Jesucristo no empodera a sus discípulos tan pronto como les da la gran comisión, sino que espera estratégicamente cuando se celebraba el Pentecostés y iba a haber mucha gente que iban a ser testigos de su mayor milagro posiblemente, el cual era empoderar a sus discípulos. Esta es una clase magistral de empoderamiento. Cuando nosotros delegamos a las personas que trabajan con nosotros, deben saber, deben conocer que lo que estamos haciendo no es solamente delegándoles un trabajo, sino que le estamos delegando un trabajo y le estamos dando la capacidad y la autoridad que nosotros tenemos. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Los empoderó, les dio el poder en delante de muchos testigos para hacer ver. Lo pudo haber hecho, creo que lo pudo haber hecho en secreto. Lo pudo haber hecho en la gran comisión, pero esperó un momento estratégico. Jesucristo les dio un plan estratégico y un plan táctico. Recordemos, les hizo un plan estratégico cómo ir. No solamente los delegó, no solamente los entrenó, no solamente los empoderó, sino que les dijo estratégicamente qué hacer. Primero vayan a Judea, después a Samaria y luego a los confines. Esa es una delegación estratégica. Primero aquí, luego que hayan conseguido esto, van a Samaria y luego a los confines de la tierra. Es un plan estratégico geográfico. Les dijo, les advirtió, por el conocimiento que ya sabía, le dijo, por la experiencia que ya tenía, por ser Dios mismo, les dijo, no, por caminos de gentiles no vayáis. Les dijo cómo vestir, no lleven alforjas, no lleven dos atuendos, dos túnicas. Les dijo cómo tener mayor eficacia, alejarse de los lugares donde no eran bienvenidos. Les dijo, mejor es que vayan de dos en dos. Les dijo ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Este es un plan táctico, totalmente táctico, para que los discípulos vayan a encontrar mayor eficacia en el trabajo que tenían que hacer. Más tácticas.
Les enseña cómo prepararse, orar en silencio. Les enseña cómo orar, les da una oración modelo. Les enseña cómo no orar, vanas repeticiones. Les hizo partícipes de sus milagros, la repartición de los panes, la transformación del vino, calma las aguas, etc. Les reprendió por no hacer bien su trabajo cuando vinieron y le dijeron que no podían sacar a un endemoniado, y le dijo, eso solamente se consigue con ayuno y oración. O sea que no solamente le dijo lo que tenía que hacer, sino que les dijo lo que no tenían que hacer. Les dijo cómo defenderse de sus detractores, de los fariseos, cómo compartir. Comía con publicanos y prostitutas. Cómo defender las cosas sagradas cuando sacó los mercaderes del templo. Les enseñó la ley del trato justo, la ley de oro, Mateo 7:12. Les enseñó a utilizar bien los recursos, no echéis las perlas a los chanchos. Les enseñó a hacer un autoanálisis, la paja en ojo ajeno. Les da seguridad en el trabajo, no os afanéis, yo estoy con ustedes, y si yo puedo vestir a los lirios y a los pájaros, yo no les voy a hacer faltar. Les recordó quién era él. Les dio estándares, la fe del centurión, así como este centurión. No hay en toda Israel una fe como la de este centurión. En la gran comisión vemos, les dio instrucciones precisas a dónde ir. Les dijo que fueran a Galilea. Ante la duda de algunos, porque dice, pero algunos dudaban, les reitera quién es. Y les demuestra y les dice la potestad que tenían. Concluye su obra en la tierra delegando su obra. Le da detalles de la tarea, diciendo qué iban a hacer, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre, enseñándoles. Los empodera, les promete ayuda y seguimiento. Les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En conclusión, la obra del Señor debe avanzar. Y no vamos a permitir que el enemigo utilice sus estratagemas para desorganizarnos en el trabajo que tenemos que hacer. Los pastores deben seguir el modelo bíblico de delegación. Es infalible, ya lo sabemos. Y por último, es necesario saber escoger, delegar, empoderar y corregir a los delegados. Gracias, que Dios los bendiga.